Me llamo Juvenal, tengo 76 años. Soy extelegrafista jubilado y vivo en Guanajuato, en el centro de México. Cada curva del río Lerma guarda una historia, pero la que voy a contar hoy quizás sea la más dolorosa que he vivido. Una herida que, aunque cicatrizada, todavía duele cuando los recuerdos vuelven. Pero siento que necesito compartirla, porque tal vez ayude a alguien que esté pasando por lo mismo sin darse cuenta. La vida de quien trabajaba con telegramas nunca fue tranquila. Durante muchos años, pasaba largos periodos lejos de casa, viajando por el centro del país para instalar y arreglar las líneas que conectaban nuestro México antes de ese tal Internet. Mientras yo decodificaba mensajes, dejaba en casa a mi esposa Sonia y a nuestro hijo Pedro, un niño que era la luz de mis ojos. Pedro siempre fue un muchachito tímido, de esos que hablan bajito y piden permiso hasta para respirar. Al principio pensaba que era simplemente su manera de ser. Sonia decía que había salido a mi padre, que también era callado. Pero con el paso del tiempo, fui notando que había algo diferente. Cuando yo llegaba de viaje, el niño venía corriendo a abrazarme, pero enseguida volvía a su rincón, como si tuviera miedo de molestar. «Es una fase», decía Sonia. «Cosa de niños», repetía ella cada vez que yo comentaba sobre el comportamiento del niño. Sus calificaciones en la escuela ya no eran las mismas. La maestra mandaba notas diciendo que estaba distraído, que no participaba en las actividades como antes. Confieso que con las largas jornadas descifrando códigos y señales, acabé creyendo que era solo una fase. Una cosa que me parecía bonita era ver cómo Sonia se había vuelto religiosa. Todas las noches, a las 9 en punto, llevaba a Pedro al cuarto y decía que era la hora de la oración. «Le estoy enseñando valores», decía con orgullo. La puerta siempre quedaba cerrada porque, según ella, era un momento íntimo entre madre e hijo, una conexión especial. Yo, hombre sencillo, criado con tamales y nopales desde pequeño, lo respetaba. Hasta me parecía bonito ver esa dedicación, pero había algo que me inquietaba. Pedro, que ya era callado, se volvía aún más retraído después de esos momentos. En cierta ocasión, cuando comenté que necesitaría viajar al día siguiente para arreglar una línea telegráfica en Ciudad de México, vi un pavor en sus ojos que no supe explicar. Miró a su madre con un miedo que heló mi corazón, como el agua fría del río Lerma. «¿Papá, de verdad tienes que ir?», preguntó con la voz entrecortada. «Es su trabajo, niño. Deja de tonterías», Sonia respondió antes de que yo pudiera decir cualquier cosa. Aquella noche, Pedro me abrazó más fuerte a la hora de dormir y dijo algo que debería haber encendido una alarma en mí. «Cuando tú no estás, mamá cambia». Si te está gustando mi historia, deja un like para alegrar este viejo corazón. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es allí ahora. Me hace muy feliz saber desde qué rincón de Latinoamérica y en qué momento del día me estás escuchando. En mi cabeza, aquello era solo añoranza de padre. Qué equivocado estaba, qué ciego fui por tanto tiempo. La vida en la carretera me hacía perder muchas cosas, pero nunca imaginé que estuviera perdiendo algo tan grave que ocurría bajo mi propio techo, bajo las tejas de barro rojo de aquella casa a orillas del río. Mi infancia fue muy diferente a la de Pedro. Nací y crecí en Chihuahua, en el norte de México, donde el cielo es más azul que en cualquier otro lugar. Hijo de pescador, aprendí temprano a respetar los ríos y los animales. Mi padre, hombre de pocas palabras, me enseñaba más con el ejemplo que con sermones. Cuando volvía de pescar, traía siempre un robalo, una carpa, a veces hasta un bagre tan grande que apenas cabía en la barca. Nuestra casa era sencilla, de piso de tierra y techo que cantaba cuando la lluvia caía fuerte. Mamá hacía el mejor caldo de pescado de la región y asaba camotes en las brasas, mientras contaba historias de la gente del norte. En las noches de luna llena, nos sentábamos en el patio para escuchar el canto de las aves nocturnas, el croar de los sapos, la sinfonía del norte que nunca silencia. En la escuela yo era tímido, pero no por miedo, era más por admiración. Me quedaba encantado con las letras, con los números,
con las historias de lugares distantes. La maestra Margarita, que en paz descanse, notó mi interés y comenzó a enseñarme código Morse, cuando supo que yo quería ser telegrafista. Juvenal tiene el don de la comunicación, le decía a mi madre, que sonreía orgullosa mientras trenzaba palma para hacer sombreros. Aprendí las letras y los números en código. Practicaba golpeando con el dedo en la mesa, usando una linterna por la noche, silbando las señales mientras pescaba con papá. Aquellos puntos y rayas me fascinaban. Era como si pudiera hablar con el mundo sin abrir la boca. Increíble. Cuando llegó la oportunidad de trabajar en el telégrafo allá en Ciudad de México, mamá lloró a escondidas, pero me animó. Papá me dio una navaja de regalo, de esas que sirven para todo, y solo dijo: «Ve, hijo, el mundo es demasiado grande para quedarse en un solo lugar». Fue la frase más larga que jamás le escuché. Con 18 años, dejé Chihuahua llevando apenas una maleta de cartón con 2 mudas de ropa, la navaja de mi padre y la bendición de mi madre, junto con una botella de té de hierbabuena que ella preparaba para curar cualquier mal. El tren atravesaba el desierto y yo iba pegado a la ventana, viendo el norte quedarse atrás pero llevándolo dentro de mí. En Ciudad de México fui a trabajar a la estación telegráfica central. El jefe, don Aristides, hombre serio pero justo, pronto percibió que yo tenía madera para la cosa. En poco tiempo ya estaba ayudando a entrenar a los novatos. Los dedos encallecidos de la pesca ahora bailaban en el aparato, transmitiendo mensajes que conectaban familias, cerraban negocios, anunciaban nacimientos y despedidas. Fue en esa época que conocí a Sonia. Ella trabajaba en la cantina de la estación y siempre me servía un café más fuerte cuando entraba en el turno de la madrugada. Mujer bonita, de sonrisa fácil y mirada penetrante. Conversábamos sobre todo, sobre el cielo estrellado de Chihuahua, sobre las inundaciones del río Lerma, sobre los libros que a ella le gustaba leer. A diferencia de mí, Sonia había estudiado bastante. Hablaba bonito, conocía poesía, soñaba con ser maestra algún día. Me encantó esa inteligencia, ese modo decidido. Cuando sonreía, parecía que el sol nacía de nuevo, incluso a medianoche. Después de algunos meses tomé valor y la invité a dar una vuelta por la plaza después del trabajo. Ella aceptó. Recuerdo como si fuera hoy. Ella con un vestido azul claro, una flor en el cabello, perfume de jazmín. Caminamos por la plaza, comimos dulce de tamarindo y tomamos un refresco de cola, sentados en un banco bajo un árbol de aguacate. La luna brillaba como solo brilla en el centro de México, grande e imponente, iluminando el río a lo lejos. Fue allí, bajo aquel plenilunio, que tomé su mano por primera vez. El corazón latía más rápido que el telégrafo en los días de fuerte lluvia, cuando los mensajes se acumulaban. Poco sabía que aquellas manos, tan suaves aquella noche, un día serían instrumentos de tanto dolor para nuestro hijo. ¿Cómo podría imaginar que aquella voz que recitaba versos de Octavio Paz con tanta dulzura, un día proferiría palabras tan crueles? La vida tiene esas ironías que uno solo entiende cuando ya es demasiado tarde, pero en aquella época todo era esperanza y sueño. Los encuentros en la plaza se convirtieron en paseos en bote por el lago, visitas al mercado dominical, participaciones en las fiestas de la Virgen de Guadalupe con fogata y bailes tradicionales. Sonia adoraba bailar, giraba como trompo en los jarabe tapatíos, me jalaba de la mano mientras yo, tímido como siempre fui, intentaba seguir sus pasos. Cuando pedí la mano de Sonia, lo hice a la manera tradicional. Fui a hablar con su padre, don Euclides, comerciante respetado en la ciudad. Temblaba de pies a cabeza, pero mantuve la compostura. Quiero casarme con su hija, señor. Soy trabajador. Tengo un empleo estable en correos y telégrafos y amo a Sonia más que a nada en esta vida. Don Euclides me miró de arriba abajo, encendió la pipa y dijo: «Muchacho del norte, ¿eh? Buena gente trabajadora, mi hija merece lo mejor». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad, soltó una bocanada de humo y completó: «Si ella quiere, tiene mi bendición». La boda fue sencilla en la pequeña iglesia de San Antonio.
Sonia, hermosa en un vestido blanco cosido por su madre. Yo temblando dentro de un traje prestado, pero feliz como nunca había sido. La fiesta fue en el patio de la casa de sus padres, con barbacoa, arroz rojo, tamales y hasta una pequeña banda tocando mariachi, ese ritmo nuestro de México que hace que cualquiera mueva los pies. Comenzamos nuestra vida de casados en un cuartito alquilado cerca de la estación. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro y eso parecía suficiente. Sonia consiguió un empleo como asistente en una escuela, el primer paso para realizar su sueño de ser maestra. Yo continuaba en el telégrafo, ahora con más responsabilidades y un salario un poco mejor. La vida seguía su curso tranquilo, como las aguas del río Lerma en días de calma. Hasta que un día Sonia me dio la noticia que lo cambiaría todo. Estábamos esperando un hijo. La felicidad que sentí en aquel momento no cabe en palabras. Iba a ser padre, un pedacito de mí y de ella, una nueva vida que traería aún más sentido a nuestra existencia. Pero estaba preparado para ser padre. Sabría proteger a mi hijo de todos los peligros del mundo. La vida pronto me enseñaría que el peligro no siempre viene de fuera. A veces está justo bajo nuestra nariz, dentro de nuestra propia casa, escondido en quien menos esperamos. El embarazo de Sonia fue un período de altibajos. Al principio se sentía mal todo el día, le daban náuseas con el olor de la comida, lloraba por cualquier cosita. Yo hacía todo para agradarla. Buscaba tamales frescos en el mercado, preparaba té de hierbabuena que mi madre decía que era bueno para calmar, masajeaba sus pies hinchados después de un día de trabajo. A medida que la barriga crecía, Sonia se volvía más bonita y más irritada a la vez. Se quejaba de que estaba gorda, de que ya no podría dar clases, de que nuestra casa era demasiado pequeña para un niño. Yo intentaba calmarla, decía que todo saldría bien, que estábamos juntos en esto. «¿No entiendes, Juvenal? No eres tú quien está cargando a este niño», gritaba a veces, cerrando de golpe la puerta del cuarto y dejándome confundido en la sala, sin saber qué había hecho mal. La partera, doña Jacinta, señora sabia que ya había traído al mundo a la mitad de la ciudad, me tranquilizaba. «Es así mismo, don Juvenal. Las mujeres se ponen medio raras cuando están esperando. Las hormonas, ¿sabe? Tenga paciencia». Y yo tenía paciencia. Nunca fue un problema para mí. En el telégrafo, uno aprende a esperar el momento justo, a descifrar los mensajes con calma, a encontrar sentido en las señales. Pedro nació en una noche de tormenta, de esas que hacen del cielo del desierto un espectáculo de rayos y truenos. Las aguas del Lerma subieron tanto que casi inundaron las casas más cercanas a la orilla. Sonia entró en trabajo de parto 2 días antes de lo previsto y tuve que llevarla en brazos hasta la casa de doña Jacinta con la lluvia castigando nuestras espaldas. Fueron horas de espera angustiante. Sentado en el porche, oía los gritos de Sonia allí dentro y rezaba en silencio a la Virgen de Guadalupe como mi madre me enseñó, hasta que, finalmente, un llanto fuerte rompió la barrera de la tempestad, un llanto de niño saludable, de pulmón limpio, que parecía desafiar la tormenta allá afuera. Cuando entré al cuarto y vi aquella cosita pequeña en brazos de Sonia, mi corazón casi se salió por la boca. Pedro era perfecto. Tenía los ojos de su madre, la nariz achatada de mi padre y un puñado de pelo oscuro en la cabecita. Las manos minúsculas se abrían y cerraban como si estuviera mandando mensajes en código Morse. «Mira, Sonia, parece que ya quiere ser telegrafista igual que su padre», bromeé emocionado. Ella miró al bebé con una expresión que no logré descifrar en ese momento. No era exactamente alegría ni orgullo, era algo como decepción, cansancio. No supe decir. Lo atribuí al agotamiento del parto. «Ojalá tenga más ambición que tú, Juvenal», respondió acomodando al bebé en el pecho. Los primeros tiempos con Pedro fueron de adaptación. Sonia parecía perdida en los cuidados con el bebé. Se irritaba cuando lloraba, se quejaba de que no tenía tiempo para nada. Yo intentaba ayudar como podía, pero mi trabajo exigía ausencias cada vez más largas. El telégrafo se estaba expandiendo por el interior, y yo era uno de los pocos técnicos experimentados disponibles
para instalar y reparar las líneas en ciudades distantes. ¿Me vas a dejar sola con este niño otra vez?, se quejaba Sonia cada vez que yo necesitaba viajar. Es nuestro sustento, Sonia. No tengo elección, explicaba yo con el corazón apretado por dejarlos. Cuando Pedro tenía unos 2 años, conseguí una transferencia a Guanajuato. Era una ciudad mayor en crecimiento, en el centro del país. El río Lerma bañaba la ciudad, haciéndome recordar un poco mi Chihuahua. Compramos una casita sencilla, pero nuestra, con un patio pequeño donde Pedro podría jugar. Sonia consiguió un empleo como secretaria en una escuela. No era lo que soñaba, pero era algo. Pedro crecía bonito e inteligente. Le gustaba escuchar las historias que yo contaba sobre Chihuahua, sobre los animales y los ríos. Sus ojitos brillaban cuando yo imitaba el rugido del jaguar o el canto del águila. Tenía un modo dulce, una curiosidad natural, una risa que era pura música. Con Sonia, sin embargo, la relación era diferente. Ella era impaciente con sus preguntas, con sus juegos, con su energía infantil. «Niño, quédate quieto, ¿no ves que estoy cansada?», era lo que más se escuchaba en casa. Yo intentaba compensar jugando con él cuando estaba en casa, llevándolo a pescar en el Lerma, enseñándole a reconocer las huellas de los animales en la orilla del río, a identificar las plantas comestibles del desierto, como tunas, mezquite, pitahaya. Pero mis viajes de trabajo se volvían cada vez más frecuentes. México se estaba modernizando, el telégrafo llegaba a lugares cada vez más remotos y yo era necesario. Pasaba días, a veces semanas lejos de casa, recorriendo los interiores de Guanajuato y Jalisco, instalando equipos, entrenando a nuevos operadores, arreglando líneas dañadas por las tormentas. Cuando volvía, encontraba a Pedro más quieto, más retraído. Al principio pensaba que era solo añoranza. Después pasé a creer que era su manera de ser, tímido como fui yo en la infancia. Sonia decía que era así en la escuela también, que la maestra se quejaba de que no participaba, que se quedaba en su rincón. «Este niño salió a ti, Juvenal, callado, sin ambición. Lo va a tener difícil en la vida», comentaba sin darse cuenta de cómo esas palabras podían lastimar al pequeño que jugaba en el suelo de la sala. Fue cuando Pedro tenía unos 6 años que Sonia comenzó con las oraciones. Todo comenzó después de que hizo amistad con doña Lourdes, una señora muy religiosa del vecindario. Doña Lourdes hablaba mucho sobre la importancia de la disciplina, de doblar la vara mientras el árbol es joven, de no ahorrar la corrección. «Juvenal, necesitamos darle educación religiosa a Pedro. Está muy rebelde», me dijo Sonia un día cuando volví de un viaje. «¿Rebelde nuestro Pedro? Pero si es tan calladito», respondí confuso. «Eso es lo que tú ves. Cuando no estás, me da mucho trabajo. No obedece, no hace la tarea», responde. Miré a Pedro, que jugaba en el patio con una onda que yo había hecho para él. No podía ver rebeldía en aquel niño flaquito de mirada dulce, pero Sonia era quien pasaba más tiempo con él. Entonces, tal vez ella tuviera razón. «¿Y qué estás pensando hacer?», pregunté. «Voy a enseñarle a rezar, a reflexionar sobre sus acciones todos los días antes de dormir. Un momento solo nuestro, de madre e hijo». Me pareció buena idea. Mi propia madre me había enseñado a rezar desde pequeño, a agradecer por la comida en el plato, por el techo sobre nuestras cabezas, por la salud de la familia. La fe siempre fue un consuelo en las horas difíciles, una compañía en las noches solitarias lejos de casa. Si Pedro aprendiera eso desde temprano, sería bueno para él. Excelente idea, Sonia. Me alegro de que te estés preocupando por eso. Y así comenzaron las sesiones nocturnas de oración. Cada noche a las 9 en punto, Sonia llevaba a Pedro al cuarto, cerraba la puerta y se quedaban allí por unos 30 a 40 minutos. Cuando salían, Pedro siempre estaba callado, con la cabeza baja, e iba directo a la cama sin decir una palabra. Cuando yo estaba en casa, a veces intentaba participar de esas oraciones. «Déjame ir con ustedes hoy, enseñarles un Padre Nuestro que mi madre me enseñó», sugerí cierta vez. «No hace falta, Juvenal. Es un momento entre madre e hijo».
No lo entenderías, respondió Sonia secamente, y yo no insistí. Respetaba aquel espacio que ella estaba creando. Hasta me parecía bonito. ¿Cómo podría imaginar que tras aquella puerta cerrada no había oraciones, sino gritos ahogados, que no había reflexión, sino terror, que las manos que deberían bendecir estaban en realidad castigando? Pedro comenzó a cambiar. El niño alegre y curioso fue dando lugar a un niño silencioso y temeroso. Sus notas en la escuela cayeron. La maestra mandaba notas diciendo que estaba desatento, que se asustaba con cualquier movimiento brusco. Son exageraciones, decía Sonia. Solo quiere llamar la atención. Está celoso de tus viajes. Y yo, tonto que fui, creí hasta aquella noche en que resolví quedarme y descubrí la terrible verdad que se escondía en nuestra propia casa. Con Pedro ya en la escuela, nuestras vidas entraron en una rutina. Yo continuaba trabajando para correos y telégrafos, ahora con la responsabilidad de supervisar la instalación de nuevas líneas en todo el estado. El trabajo era bueno, pagaba nuestras cuentas y aún sobraba un poco para ahorrar. Conseguimos hasta comprar un radio nuevo, de esos de madera pulida, que tocaba las canciones de José Alfredo Jiménez y Javier Solís en las tardes de domingo. Nuestra casa en Guanajuato era sencilla, pero acogedora. Quedaba cerca del río Lerma, en una calle de tierra donde los niños jugaban a la pelota y volaban papalotes. Teníamos un patio con árboles de mango, guayaba y aguacate. Planté hasta un árbol de mezquite, aun sabiendo que tardaría años en dar frutos. Es para el futuro de Pedro, decía mientras regaba el retoño con cuidado. Sonia trabajaba como secretaria en la escuela municipal. No era lo que soñaba. Siempre quiso ser maestra, pero el salario ayudaba en los gastos y ella decía que le gustaba el ambiente. Con el tiempo, se fue involucrando más con la iglesia local. Participaba en el grupo de oración, ayudaba en las kermeses, siempre estaba conversando con el cura después de las misas. La religión me está haciendo mucho bien, Juvenal, decía, y yo me alegraba por ella. Mi propia fe siempre fue más silenciosa, de las que se practican en el día a día sin mucha demostración. Aprendí con mi padre que Dios está más en los actos que en las palabras. Pedro iba creciendo, ya tenía unos 8 años. En la escuela era un alumno mediano, ni de los mejores ni de los peores. Le gustaban especialmente las clases de ciencias cuando la maestra hablaba sobre los animales y las plantas. En casa pasaba horas hojeando una enciclopedia vieja que compré a un vendedor ambulante, fascinado con las figuras coloridas de animales exóticos. «Este niño va a ser biólogo», bromeaba yo orgulloso. «¿Biólogo? ¿Y va a ganar qué con eso? Apenas da para comer», Sonia respondía cortando mi entusiasmo. En mis días libres llevaba a Pedro a pescar en el Lerma. Sentados en la orilla del río, con las cañas improvisadas de bambú, pasábamos horas conversando, o mejor dicho, yo hablaba y él escuchaba, con aquellos ojitos atentos que parecían absorber cada palabra. «Papá, cuenta otra vez cómo es Chihuahua», pedía. Y yo describía los campos áridos, las bandadas de águilas que parecían nubes en el cielo azul, los jaguares que bebían agua al atardecer, los lagartos que tomaban sol en las orillas. «Un día te llevaré allá, hijo. Conocerás a tus abuelos, la tierra donde nací». Pedro sonreía, pero era una sonrisa triste, como si no creyera mucho que ese día llegaría. Hoy entiendo por qué. Para un niño que vive con miedo, el futuro es siempre incierto. En casa, Pedro era casi una sombra. Caminaba silenciosamente por las habitaciones, cuidando de no hacer ruido. Jugaba solo en el patio, conversando bajito con sus muñecos de madera que yo tallaba en los viajes. Cuando Sonia llegaba del trabajo, él ya corría a ordenar sus juguetes para dejar todo en orden. «Por lo menos eso haces bien», decía ella, sin nunca un elogio completo, siempre con una objeción. Los viajes de trabajo me alejaban cada vez más. México estaba creciendo, nuevas ciudades surgían y la comunicación era vital. Pasé a estar fuera por 2-3 semanas seguidas. Cuando volvía, notaba pequeños cambios en Pedro, una mirada más esquiva, un sobresalto cuando yo levantaba la voz para llamar a Sonia,
un temblor en las manos al servirse en la mesa. «¿Qué le pasa?», pregunté cierta vez. «Nada, es solo timidez. Salió a ti», Sonia respondía, y el asunto moría allí. En una de esas vueltas a casa, después de casi un mes instalando líneas telegráficas en el norte del estado, encontré a Pedro con una marca morada en el brazo. «¿Qué fue eso, hijo?», pregunté preocupado. Antes de que pudiera responder, Sonia intervino. «Se cayó del árbol allá en el patio de la escuela. Ya le he dicho 1000 veces que no ande trepando árboles, pero este niño no me escucha». Pedro bajó los ojos, confirmando con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Creí claro. ¿Por qué no creería? Los niños se caen, se lastiman, es parte de la infancia. Yo mismo tenía las rodillas eternamente raspadas cuando era niño. Lo que no sabía es que aquella marca era solo la punta del iceberg, que debajo de la ropa otras marcas se escondían. Marcas de una violencia que ni siquiera podía imaginar ocurriendo en mi propia casa. Nuestra vida familiar parecía normal a ojos externos. Los domingos íbamos juntos a misa. Después almorzábamos en casa de la comadre Zulmira, que hacía el mejor mole de la ciudad. Pedro jugaba con sus hijos, siempre más callado que los otros niños, siempre el último en unirse a los juegos, siempre el primero en querer irse. «Este niño sí que es raro», comentaba don Astolfo, marido de la comadre. «Parece que tiene miedo hasta de su sombra». «Es su manera de ser», yo defendía. «No todo el mundo tiene que ser escandaloso». En el fondo, sin embargo, yo también comenzaba a preocuparme. A medida que Pedro crecía, parecía cerrarse más en sí mismo, en vez de abrirse al mundo como es natural en los niños. Cuando me veía preparando la maleta para otro viaje, sus ojos se llenaban de un terror que yo no comprendía. «Te traeré un bonito regalo», prometía intentando animarlo. «No necesito regalos, papá. Solo vuelve pronto», respondía él con una urgencia en la voz que me apretaba el corazón. Fue en esa época que las oraciones nocturnas se volvieron más frecuentes y más largas. Si antes ocurrían 2 o 3 veces por semana, ahora eran diarias. Si antes duraban media hora, ahora se extendían por casi 1 hora. «Pedro necesita más orientación espiritual», explicaba Sonia. «Anda muy rebelde en la escuela». Las notas de la maestra, sin embargo, decían lo contrario. «Pedro es extremadamente callado y sumiso. Me preocupa su falta de iniciativa y su miedo constante de equivocarse». Cuando mostré esto a Sonia, se encogió de hombros. «Es porque sabe comportarse en la escuela. En casa es diferente». Sus calificaciones comenzaron a caer. De alumno mediano, pasó a tener dificultades en casi todas las materias. Su caligrafía, que era tan bonita, se volvió temblorosa, casi ilegible. En las reuniones escolares, la maestra mostraba preocupación. «¿Ha pasado algo con Pedro? Siempre parece cansado, asustado, no juega en el recreo, no conversa con los compañeros». «Es solo una fase», respondía Sonia con aquella sonrisa que engañaba a cualquiera. «Estamos cuidando de ello, no se preocupe». Yo me culpaba por las ausencias. Tal vez si estuviera más presente, Pedro no estaría teniendo estas dificultades. Hablé con mi jefe, pedí reducir los viajes para estar más cerca de casa. Conseguí un mejor horario que me permitía volver cada 10 días. En las primeras semanas de esta nueva rutina, noté un cambio en Pedro. Sonreía más cuando yo estaba en casa, contaba cosas de la escuela, hasta me mostró un dibujo que había hecho en la clase de arte. Una familia de peces en el río nadando juntos. «Somos nosotros 3», explicó señalando los peces. «El grande eres tú, papá, el mediano es mamá y el pequeño soy yo». «¿Y por qué estamos en el río?», pregunté curioso. «Porque en el río somos libres. Podemos nadar hacia donde queramos». Aquellas palabras me tocaron profundamente, aunque no entendía completamente su significado en ese momento. Hoy sé que era un grito silencioso por libertad, por escape. Sonia parecía incómoda con mi presencia más constante. Las oraciones con Pedro continuaban, pero ella esperaba a que yo estuviera distraído, viendo el noticiero o arreglando algún aparato en el área de servicio. «Pueden rezar aquí en la sala junto conmigo», sugerí cierta noche. «No, Juvenal,
Es un momento solo nuestro. No lo entenderías. Insistía con una firmeza que no admitía contestación. Y así, aún más presente físicamente, yo seguía excluido de aquella parte de la vida de mi hijo. Seguía ciego a lo que ocurría tras aquella puerta cerrada, al terror que mi hijo vivía casi todas las noches. Hasta que llegó aquella noche, la noche que lo cambió todo, que abrió mis ojos a una realidad que me negaba a ver, que estaba allí bajo mi nariz todo el tiempo. La noche en que finalmente escuché el grito fue un miércoles, de esos típicos del centro de México, caliente durante el día y con una brisa fresca por la noche. Yo había vuelto de un viaje corto a Ciudad de México, donde participé en un entrenamiento sobre los nuevos equipos que estaban llegando. Estaba cansado, pero feliz por estar en casa antes de lo previsto. Sonia no esperaba que volviera esa noche. Según mi programación, solo llegaría el jueves, pero conseguí un aventón con un camionero que venía para Guanajuato y adelanté mi regreso. Llegué a casa alrededor de las 8 de la noche. Las luces estaban encendidas, pero nadie apareció para recibirme cuando toqué a la puerta. Extraño, pensé. Usé mi llave y entré silenciosamente. Escuché voces que venían de la cocina. Sonia hablaba en tono severo con Pedro. Hoy vas a tener que rezar el doble, ¿entiendes? Tu maestra me contó que te equivocaste en todas las cuentas de matemáticas. Todas. ¿Cómo puedes ser tan tonto? Me quedé parado en el pasillo, sin saber si debía interrumpir o no. Algo me decía que esperara, que observara. Perdón, mamá. Lo intenté, pero no pude recordar cómo se hace la división. La voz de Pedro era casi un susurro. No pudiste porque no prestas atención. Andas con la cabeza en las nubes, igualito a tu padre, que nunca llegó a nada en la vida. Aquello me dolió, pero continué en silencio. Quería entender lo que estaba pasando antes de manifestarme. Papá trabaja mucho, mamá. Trae dinero a casa. Hubo un sonido de una palmada en la mesa. No me respondas. ¿Quién te crees que eres? Si tu padre fuera alguien importante, no estaría hasta hoy día recorriendo el desierto, arreglando cables de telégrafo como un peón cualquiera. Perdón, mamá, Pedro murmuró nuevamente. Sentí mi sangre hervir, pero me contuve. Aquel no era el momento de confrontar a Sonia. Necesitaba entender primero lo que pasaba cuando yo no estaba. Me alejé en silencio y salí de casa. Di la vuelta y golpeé a la puerta ruidosamente, como si estuviera llegando en ese exacto momento. «Hola, llegué antes», anuncié alegremente. Sonia apareció en la puerta con una sonrisa forzada. Pedro vino justo detrás, y sus ojos se iluminaron al verme y al recibir mi abrazo. «Papá, qué bueno que volviste. Qué sorpresa, Juvenal. No te esperábamos hoy», dijo Sonia con un tono de voz completamente diferente del que había escuchado minutos antes. Conseguí un aventón y adelanté el viaje. Extrañaba a mi familia. La cena transcurrió en un clima extraño. Sonia hablaba sobre cosas de la iglesia, sobre cómo el cura había elogiado su dedicación al grupo de oraciones. Pedro comía en silencio, mirando el plato. De vez en cuando, yo notaba que Sonia le lanzaba miradas duras, principalmente cuando yo no estaba prestando atención. Después de la cena, Pedro fue a hacer la tarea en la mesa de la cocina. Yo me quedé en la sala fingiendo ver televisión, pero en realidad observaba la interacción entre madre e hijo por la puerta entreabierta. «Muéstrame esa tarea», exigió Sonia, arrancando el cuaderno de las manos de Pedro. «Está todo mal otra vez. Nunca aprendes». «¿Puedo ayudar, hijo?», ofrecí, levantándome del sofá. Matemáticas era mi materia preferida en la escuela. Sonia cerró el cuaderno rápidamente. «No hace falta, Juvenal. Pedro y yo vamos a resolver esto. Además, ya es hora de su oración». «Ven, Pedro». Agarró su brazo con fuerza. Demasiada fuerza, noté, y lo jaló en dirección al cuarto. Pedro me lanzó una mirada de súplica que finalmente comencé a descifrar. «¿Puedo participar en la oración hoy?», pregunté, siguiéndolos por el pasillo. «Ya te dije que no, Juvenal. Es un momento nuestro. Ve a descansar. Debes estar cansado del viaje». La puerta del cuarto se cerró y escuché el ruido de la llave girando en la cerradura.
Me quedé parado allí en el pasillo por algunos instantes, confundido e inquieto. Algo estaba muy mal, pero aún no lograba nombrarlo. Aún no quería creer. Volví a la sala y encendí el televisor, subiendo el volumen. Después, silenciosamente, volví al pasillo y acerqué el oído a la puerta del cuarto. Al principio, escuché solo murmullos. La voz de Sonia recitaba algo que parecía una oración, pero no podía distinguir las palabras. Luego, su voz comenzó a elevarse. «Repite conmigo. Soy un niño desobediente que necesita corrección». La voz de Pedro temblorosa. «Soy un niño desobediente que necesita corrección. No presto atención en la escuela porque soy perezoso. No presto atención en la escuela porque...» La voz de Pedro falló. «Porque soy perezoso». Más alto. «No te oigo». «No presto atención en la escuela porque soy perezoso». La voz de Pedro ahora estaba entrecortada por el llanto. Entonces vino un sonido que heló mi sangre. El sonido inconfundible de una chancla golpeando piel. Una vez, dos, tres, seguido por el llanto ahogado de Pedro. «Cállate. Si tu padre oye, será peor». Más golpes, más llanto ahogado. Sentía mi corazón acelerarse, mis manos temblaban. ¿Qué estaba pasando? ¿Eso es lo que llamaban oraciones? Esto es para que aprendas a hacer las cuentas bien. Esto es para que dejes de ser tonto igual que tu padre. Estaba paralizado, dividido entre el shock y la necesidad urgente de actuar. Un golpe más, y entonces hubo algo que me sacó del estupor, un grito de dolor genuino que Pedro no pudo contener. No pensé dos veces. Con toda la fuerza que tenía, empujé la puerta. La cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe. La escena que vi quedará para siempre grabada en mi memoria. Pedro encogido en la esquina del cuarto, las piernas marcadas por verdugones rojos, las manos intentando proteger el rostro. Sonia de pie con una chancla en la mano, los ojos desorbitados de sorpresa al verme. «¿Qué estás haciendo?», grité, apenas reconociendo mi propia voz. «Estoy educando a tu hijo, ya que tú no haces nada», respondió sin un ápice de remordimiento. «Él necesita aprender». Pasé junto a ella y fui directo hacia Pedro. Cuando me agaché para tocarlo, se encogió aún más, como si esperara ser golpeado también. Aquello partió mi corazón en 1000 pedazos. «Está bien, hijo. Papá está aquí. Nadie va a pegarte». Lentamente levantó los ojos llenos de lágrimas y miedo. «Perdón, papá. Intenté hacer las cuentas, pero no pude». «No tienes que pedir perdón, hijo mío. No hiciste nada malo». Miré sus piernas cubiertas de marcas. «¿Esto ocurre siempre cuando viajo?». Pedro asintió sin poder hablar. Entonces miré a Sonia, una persona que ya no reconocía, una extraña con el rostro de la mujer que había amado. «Sal del cuarto», ordené con una voz que no admitía contestación. «Juvenal, no entiendes. Este niño necesita disciplina, es igualito a ti, sin ambición, sin...». «Sal del cuarto ahora», grité, y ella retrocedió sorprendida por mi reacción. Nunca, en todos los años de nuestro matrimonio, había levantado la voz contra ella. Ella salió dando un portazo. Me quedé a solas con Pedro, que temblaba como una hoja. «Hijo, ¿por qué nunca me lo contaste?», pregunté con lágrimas en los ojos. Ella dijo que si contaba no ibas a creerme, que me ibas a pegar también, que me ibas a mandar lejos. Cada palabra era como una puñalada. ¿Cómo podía pensar que yo haría eso? Pero entonces recordé todas las veces que no vi las señales, que no creí en los cambios de comportamiento, que confié ciegamente en Sonia. «Esto pasa todas las noches cuando viajas, papá», continuó en voz baja. «Ella dice que son oraciones, pero no lo son. Es solo pegarme y decir que soy tonto, que soy igual a ti». Abracé a mi hijo con todo cuidado para no lastimarlo más. Estaba tan flaco, tan frágil en mis brazos. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo fui tan ciego? Nunca más, Pedro. Nunca más va a pasar esto. Te lo prometo. Aquella noche tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una decisión que debería haber tomado mucho tiempo antes, si hubiera visto las señales,
si hubiera escuchado el silencio gritante de mi hijo. La hora de la verdad había llegado y no había vuelta atrás. Aquella noche, después de calmar a Pedro y acostarlo en mi cama, fui a la sala donde Sonia esperaba. Estaba sentada en el sofá con las manos cruzadas sobre el regazo, una expresión desafiante en el rostro, como si yo fuera el equivocado en la historia. «Tenemos que hablar», dije manteniendo la voz baja para no despertar a Pedro. «No hay nada que hablar, Juvenal. No entiendes lo que es criar a un hijo. Andas por ahí recorriendo el país mientras yo tengo que lidiar con todo aquí». «Eso no es criar, Sonia. Eso es maltratar, es abuso». Ella se rió de aquel modo que siempre me hacía sentir pequeño. ¿Abuso? ¿Tú crees que la disciplina es abuso? Mi padre me crió así y mira cómo soy. Tengo educación, tengo respeto. Lo que tienes es odio, respondí sorprendido por mi propia claridad. Odio hacia mí, odio hacia Pedro, odio hacia la vida que tienes. Su rostro se contorsionó en una expresión de rabia que nunca había visto antes. ¿Y tú crees que yo soñaba con esto? ¿Ser mujer de un telegrafista? ¿Vivir en este fin del mundo, tener un hijo que es lento igual que su padre? Yo merecía más, Juvenal. Sus palabras me herían, pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Algo había cambiado dentro de mí aquella noche. Era como si un velo hubiera sido arrancado de mis ojos. Entonces, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué tuviste un hijo? Porque pensé que ibas a crecer en la vida, que te convertirías en jefe, gerente, qué sé yo, que iríamos a vivir a la capital, tener una vida decente, pero no. Te conformas con poco igual que tu hijo. Sacudí la cabeza incrédulo. Después de tantos años juntos, solo ahora veía quién realmente estaba frente a mí. «Quiero que te vayas de la casa», dije firmemente. «¿Qué?». Parecía no creerlo. «Me oíste. No voy a permitir que sigas lastimando a nuestro hijo. Mañana mismo voy a buscar ayuda, denunciar lo que has estado haciendo». Ella se levantó de un salto, el rostro rojo de rabia. «No puedes echarme. Esta casa también es mía. Esta casa ahora es de Pedro. Un lugar donde pueda crecer sin miedo, sin ser humillado, sin ser golpeado». «Nadie va a creerte, Juvenal. Soy yo quien participa en las reuniones de la escuela. Yo quien va a la iglesia. Yo quien conversa con los vecinos. Todo el mundo sabe que soy una buena madre». Las marcas en el cuerpo de Pedro cuentan otra historia. Ella cambió de táctica, intentando acercarse a mí con una mirada suplicante. «Juvenal, vamos a hablar con calma. Admito que exageré hoy». Estaba nerviosa. «Pero no puedes separar a un hijo de su madre. Eso es inhumano. Inhumano es lo que has estado haciendo con él todas las noches cuando no estoy. Golpeando, humillando, destruyendo su autoestima. Eso sí es inhumano». «Pues solo algunas veces cuando se lo merecía. Es disciplina, Juvenal». «No, Sonia, es crueldad». Nos quedamos en silencio por algunos instantes, el aire pesado entre nosotros. Afuera, las ranas del pantano cantaban indiferentes al drama que se desarrollaba dentro de aquella pequeña casa a orillas del Lerma. «Si me denuncias, voy a decir que tú también le pegabas, que eres violento conmigo», amenazó con un brillo peligroso en los ojos. «Di lo que quieras. Pedro sabe la verdad y la verdad siempre aparece tarde o temprano. Te vas a arrepentir de esto, Juvenal. No sabes con quién te estás metiendo». «Sí lo sé, con alguien a quien amé un día, pero que se convirtió en un monstruo que ya no reconozco». Ella tomó su bolso y salió dando un portazo, probablemente yendo a casa de alguna amiga. Me quedé allí, parado en la sala, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Alivio por finalmente haber enfrentado la situación, terror por lo que estaba por venir. Sabía que no sería fácil. Volví al cuarto y encontré a Pedro despierto, sentado en la cama, los ojos muy abiertos. «¿Mamá se fue?», preguntó con voz pequeña. «Por ahora sí, pero tenemos mucho que hablar, hijo». Me senté a su lado y por primera vez tuvimos una conversación verdadera, sin filtros. Pedro poco a poco fue contando todo lo que pasaba cuando yo viajaba.
las oraciones que eran sesiones de humillación y violencia, los castigos sin comida cuando se equivocaba en la tarea, las palabras crueles que destruían su confianza día tras día. Ella decía que yo era tonto como tú, papá, contó con lágrimas corriendo, que nosotros nunca seríamos nadie en la vida, que ella se arrepentía de haberse casado, de haberme tenido. Cada palabra era una daga en mi pecho. ¿Cómo un padre no percibe el sufrimiento del propio hijo? ¿Cómo fui tan ciego por tanto tiempo? ¿Desde cuándo pasa esto, hijo? Creo que desde siempre, papá, pero empeoró cuando comencé la escuela. Si no sacaba buenas notas, ella se ponía muy brava. Decía que yo era la vergüenza de la familia. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Bajó los ojos. Ella decía que si contaba, no ibas a creerme, que te pondrías de su lado, que me ibas a pegar también. Sentí una ola de rabia y tristeza invadirme. Sonia había metódicamente destruido la confianza de Pedro en mí, aislándolo, haciéndolo creer que estaba solo contra el mundo. «Pedro, mírame», pedí, sosteniendo suavemente su barbilla. «Te creo. Siempre te voy a creer, y nunca, nunca jamás voy a dejar que alguien te lastime de nuevo, ni tu madre ni nadie». Él me miró con aquellos ojos que parecían los de un viejo en un cuerpo de niño. Ojos que habían visto demasiado dolor. «¿Lo prometes, papá?» «Lo prometo, hijo, de corazón». Aquella noche, dormimos los dos en mi cama, Pedro agarrado a mi camisa como si temiera que desapareciera durante el sueño. De madrugada, tuvo pesadillas, gritando en la oscuridad, y yo lo calmé, diciéndole que todo estaba bien, que yo estaba allí. A la mañana siguiente, temprano, fui a la comisaría. El comisario, don Mesías, era un hombre serio pero justo, conocido por no hacer la vista gorda ante ningún tipo de violencia, ni siquiera la doméstica, que muchos consideraban un problema familiar. «Don Juvenal, esta es una acusación grave», dijo después de escuchar mi relato. «Vamos a necesitar pruebas, testimonios y usted sabe cómo es, ¿no? Madre es madre. La gente no le gusta meterse en estas cosas». «Lo sé, don Mesías, pero no puedo seguir fingiendo que no veo. Mi hijo está sufriendo». Él se rascó la barbilla pensativo. «Voy a mandar al cabo Agustín que vaya a su casa a ver al niño, registrar las marcas, y vamos a necesitar que el médico del pueblo lo examine. Después hablamos con el juez». Saliendo de la comisaría, pasé por la escuela de Pedro. La directora, doña Matilde, me recibió con una expresión de sorpresa. «Don Juvenal, ¿usted por aquí un lunes? ¿No está viajando por trabajo?» «No, doña Matilde, vengo a hablar de la situación de Pedro». Le conté lo que había descubierto, las marcas, las cicatrices. Sus ojos se agrandaron y se llevó la mano a la boca. Dios mío, doña Sonia siempre pareció tan dedicada, tan preocupada por la educación del niño. «Las apariencias engañan», respondí amargamente. «Ahora muchas cosas tienen sentido», comentó pensativa. «El comportamiento de Pedro, su miedo, las notas bajando. Siempre pensé que había algo extraño, pero nunca imaginé...». Uno piensa que estas cosas solo pasan en las historias, ¿sabe? Pues ocurren justo bajo nuestras narices, dije, sintiendo el peso de la culpa una vez más. «Doña Matilde, necesito su ayuda. ¿La maestra de Pedro puede confirmar los cambios en su comportamiento? Será importante para el caso». «Claro, claro». Lourdes notó desde el comienzo del año que Pedro estaba diferente, más callado, asustado. Hasta mandó notas para ustedes». «Notas que nunca vi», murmuré. «Sonia debe haberlas escondido». Salí de la escuela con la promesa de doña Matilde de que la maestra iría a la comisaría a dar su testimonio. Era un pequeño paso, pero importante. Volví a casa, donde había dejado a Pedro al cuidado de la vecina, doña Eulalia, una señora viuda que siempre había sido amable con nosotros. Me recibió en la puerta con una mirada de comprensión. «Don Juvenal, qué cosa tan fea pasando en esta casa». Pedro me mostró las marcas. «¿Cómo puede doña Sonia hacer esto a su propio hijo? A veces no conocemos de verdad a las personas, aún viviendo años con ellas», respondí, sintiendo el peso de mi ceguera.
Don Juvenal, vaciló. Necesito confesarle algo. Ya sospechaba. Varias veces, cuando usted viajaba, escuchaba a Pedro llorar por la noche. Una vez hasta toqué a la puerta para preguntar si todo estaba bien, pero doña Sonia dijo que solo tenía dolor de estómago. Sentí una punzada de rabia. ¿Y por qué nunca me dijo nada? Bajó los ojos avergonzada. Uno tiene miedo de meterse, ¿sabe? De que la llamen chismosa, de romper una familia, pero debí hablar. Lo sé, perdóneme. Respiré profundo. No valía la pena culpar a doña Eulalia. Yo era el padre. Yo debería haberme dado cuenta. Está bien. Lo importante es que ahora sabemos, y vamos a hacer algo al respecto. Ese mismo día, el cabo Agustín vino a nuestra casa. Fotografió las marcas en el cuerpo de Pedro, escuchó su testimonio tembloroso pero valiente. Después, fuimos al centro de salud, donde el doctor Eliseo examinó al niño e hizo un informe detallado de las heridas, algunas recientes, otras ya cicatrizadas, mostrando que las agresiones venían de largo tiempo. Por la noche, Sonia volvió, acompañada del padre Anselmo. Claramente, había ido a buscar un aliado, alguien que pudiera interceder a su favor. «Juvenal, esto es una locura», el padre comenzó. «Sonia es una buena cristiana, una mujer ejemplar en nuestra comunidad. Ustedes necesitan resolver esto en familia, con diálogo, con oración». «Con todo respeto, padre, usted no vio lo que yo vi, no escuchó lo que yo escuché. Todos cometemos errores a veces, hijo mío. La crianza de un hijo está llena de desafíos. Estoy seguro de que Sonia está arrepentida». Miré hacia ella, que mantenía una expresión de falsa contrición, los ojos bajos, las manos cruzadas sobre el pecho. Una actuación perfecta. «Lo siento, Juvenal», murmuró. «Perdí la cabeza. No volverá a ocurrir». «Es demasiado tarde», respondí. «Ya hice la denuncia. El caso está con la policía ahora». Su rostro se transformó instantáneamente. La máscara de arrepentimiento dio lugar a la furia. «Maldito. ¿Vas a destruir nuestra familia por unos golpes? Todo el mundo disciplina». El padre parecía impactado con el cambio repentino de comportamiento. «Sonia, cálmate. No me digas que me calme. Este hombre me está quitando a mi hijo. ¡Mi hijo!». «Este hombre es el padre que está protegiendo a su hijo», respondí sin alterar la voz. «Y no fueron simples golpes, Sonia. Fueron palizas, humillaciones, terror psicológico». Ella avanzó hacia mí, las uñas listas para atacar mi rostro, pero el padre la contuvo. «Sonia, por Dios, así solo empeoras tu situación». En ese momento, Pedro apareció en la puerta de la sala temblando al ver a su madre. «Hijo, ven aquí con mamá», Sonia llamó, cambiando nuevamente de táctica, la voz dulce como miel. «Dile al padre que mamá solo te corregía cuando hacías algo mal, que mamá te ama». Pedro la miró, después a mí, inseguro. Le asentí con la cabeza animándolo. Dio un paso adelante y con un valor que no sabía que tenía dijo: «Mamá, tú no me amas. Me lastimas todos los días cuando papá viaja, me pegas con la chancla, con el cinturón, dices que soy tonto, que soy un inútil». El padre Anselmo palideció. Sonia se quedó lívida. «Mentiroso», gritó. «Malagradecido después de todo lo que hice por ti». Tomé a Pedro en brazos protegiéndolo. «Creo que es mejor que se vayan ahora. Tenemos mucho que resolver y esto se hará ante la ley, no ante la iglesia». El padre Anselmo, visiblemente afectado, agarró a Sonia por el brazo. «Vamos, Sonia, necesitamos hablar». Después de que se fueron, abracé a Pedro con fuerza. «Fuiste muy valiente, hijo, muy valiente». Él me miró con aquellos ojos inmensos, aún llenos de miedo, pero ahora también con un destello de esperanza. «¿Las cosas van a estar bien ahora, papá?» «Sí, hijo mío, te prometo que sí». Pero yo sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron intensos. Nuestra vida dio un vuelco, como cuando el Lerma se desborda en las grandes crecidas y arrastra todo a su paso. Pero a diferencia del río que deja destrucción, este cambio, por más doloroso que fuera, traía también una oportunidad de comenzar de nuevo. Ya el martes,
recibí la notificación de que el juez del distrito había concedido una medida de protección urgente. Sonia tenía prohibido acercarse a Pedro o a nuestra casa. El documento, lleno de términos jurídicos que apenas comprendía, representaba el primer paso para proteger a mi hijo. ¿Qué significa eso, papá?, Pedro preguntó al verme leer el papel con expresión seria. Significa que tu madre no puede acercarse a ti por ahora. Es para tu seguridad. Está enojada conmigo, ¿verdad?, por haber contado. Me arrodillé para quedar a su altura. Pedro, mírame. No hiciste nada malo, nada. Fuiste valiente y honesto, y eso es lo que importa. Él asintió, pero noté que aún cargaba un peso enorme. El peso de la culpa, que no era suya, pero que Sonia había colocado sobre sus pequeños hombros durante años. Fui al telégrafo y pedí licencia del trabajo. Expliqué la situación a mi jefe, don Arlindo, que quedó visiblemente impactado. «¿Pero doña Sonia, esa mujer tan religiosa, tan dedicada?», cuestionó incrédulo. «Las apariencias engañan», respondí simplemente. Él se rascó la cabeza canosa, pensativo. «Mira, Juvenal, tienes 15 días de licencia. Más que eso se va a complicar. Tenemos mucho trabajo, las líneas nuevas llegando hasta Puebla». «Entiendo, don Arlindo, pero no puedo dejar a mi hijo solo ahora. Si es necesario, pido la renuncia». Sus cejas se levantaron. «Espera».